Vladimir Putin construyó enormes laboratorios de bombas para prolongar la guerra indefinidamente. Era un plan aparentemente impecable y despiadado. Los laboratorios estaban ocultos a miles de kilómetros de las líneas del frente en los rincones más profundos, seguros y desolados de Rusia. Misiles y drones kamikaze, emergiendo de esa lejana oscuridad, descendían como pesadillas sobre las ciudades ucranianas cada noche. La infraestructura energética estaba paralizada. Los soldados en el frente apenas podían respirar. Esta enorme red de producción estaba asfixiando lentamente a Ucrania. Pero la regla de la guerra es simple. Ningún lugar puede permanecer seguro para siempre. Ucrania encontró una manera de cazar esas cuevas supuestamente inalcanzables. Kiev observó durante meses los interminables debates sobre la línea roja en Occidente. Esperó los retrasos diplomáticos, los permisos que nunca se concedieron para armas de largo alcance. Putin contaba precisamente con esto, la indecisión de Occidente. Mientras las tácticas de demora funcionaban, las fábricas rusas continuaban operando 24/7. Pero los ucranianos, en medio de estos obstáculos, se dieron cuenta de sus propias capacidades militares y habilidades de ingeniería. Entendieron que la única manera de sobrevivir no era esperar armas de rescate del exterior, sino producir sus propias tecnologías destructivas. Y finalmente rompieron esa barrera. Con misiles Flamingo de 3.000 kilómetros de alcance producidos localmente y sistemas ATAK-MS y Scalp de fabricación occidental que finalmente levantaron las restricciones políticas sobre ellos, borraron esos laboratorios del mapa. La máquina de guerra de Putin fue golpeada en la misma línea de producción que había ocultado. Esta espiral de destrucción comenzó la noche del 13 de enero con el ataque a la instalación de drones Atlant Aero en Rostov. Sin embargo, el verdadero impacto estratégico llegó el 5 de febrero con el ataque al sitio de pruebas de misiles Kapustin Yar en Astrakhan. Según lo verificado por United 24 Media, este enorme complejo donde se probaban armas como el misil Oreshnik que Putin utilizó para infundir miedo en todo el mundo fue devastado. Durante el ataque de Ucrania, los edificios de ensamblaje y las instalaciones técnicas para misiles balísticos de alcance medio fueron gravemente dañados. Este golpe retrasó las pruebas de nuevas armas de Rusia durante meses, desorganizando su calendario de desarrollo tecnológico. Solo 4 días después, el 9 de febrero, 6.000 drones FPV fueron reducidos a cenizas en una sola noche cerca de Rostov. Luego, el 12 de febrero, el enorme depósito de municiones de Kotluban en Volgogrado fue destruido por los misiles de largo alcance de Ucrania. La culminación de todas estas operaciones fue la noche del 21 de febrero. Los misiles Flamingo de fabricación nacional de Ucrania, con un alcance de 3.000 kilómetros, golpearon la fábrica de Votkinsk en Udmurtia. El taller número 22 fue completamente destruido. Este no es un lugar ordinario. Votkinsk es el principal centro de producción de los misiles balísticos intercontinentales RS-24 Yars de Rusia, que proporcionan la disuasión nuclear de Rusia, los misiles Bulava lanzados desde submarinos y los misiles Iskander-M y Kinzhal que atacan a Ucrania diariamente. El ataque a esta fábrica, según las estimaciones de los analistas militares, ralentizó inmediatamente la producción de misiles Iskander y Kinzhal en el frente en un 20 a 30%. Interrumpió completamente el apoyo urgente de misiles balísticos que los generales rusos necesitaban en el frente. Mientras Rusia sangraba internamente, la mayor arteria logística que suministraba poder a la línea del frente fue completamente cortada por misiles de Estados Unidos y Europa. A las 7:30 de la mañana del 7 de marzo, meses de recopilación de inteligencia culminaron en una ejecución impecable en el aeropuerto internacional de Donetsk. Las fuerzas ucranianas utilizaron misiles ATAK-MS fabricados en Estados Unidos y Scalp franco-británicos en un ataque coordinado para destruir la instalación estratégica Shahed 136 de Rusia. Este no era un almacén ordinario. Era el centro de mando de la guerra asimétrica que otorgó a Rusia superioridad aérea y sembró la muerte en las ciudades ucranianas. Explosiones secundarias masivas y humo negro cubriendo el cielo fueron el clavo final en el ataúd para las fuerzas ofensivas rusas en el frente. Sin apoyo aéreo, los grupos ofensivos en el frente fueron detenidos en su avance fuertemente blindado y su impulso operativo se rompió severamente. El ataque a las líneas de producción, la destrucción de los centros de prueba y la detonación de los arsenales existentes crearon una triple onda de choque que alteró el curso de la guerra. Con sus propias fábricas ardiendo y los depósitos traseros destruidos, Rusia entró en una fase de asfixia logística. Esta situación desesperada obligó a la administración del Kremlin a recurrir a aliados de emergencia.
La primera parada estratégica fue Corea del Norte. Millones de toneladas de proyectiles de artillería y misiles balísticos de Pyongyang fueron transportados a las fronteras orientales de Rusia mediante envíos secretos en tren. Sin embargo, la esperada salvación en el terreno se convirtió en un gran fiasco logístico. Una parte significativa de la munición de Corea del Norte era no estándar, caducada e inexacta. Errores metalúrgicos durante la producción y el uso de pólvora de baja calidad llevaron a resultados desastrosos. Proyectiles que explotaban en el cañón atraparon a las tripulaciones de artillería rusas en sus propias trincheras. La línea de suministro norcoreana, establecida con grandes esperanzas, creó desconfianza y caos entre las tropas en lugar de cambiar el equilibrio militar en el terreno. Esta apuesta logística se convirtió en una debilidad fatal que erosionó la doctrina del ejército ruso, que dependía mucho de la superioridad de fuego. Sin solución a la crisis de municiones a la vista, las miradas se dirigieron a otros grandes aliados, pero allí también se cerraban puertas una por una. Irán, el principal proveedor de drones de Rusia, tuvo que enfrentar sus propias crisis internas y externas desde principios de 2026. El aumento de las tensiones regionales y la agitación política interna llevaron a la administración de Teherán a priorizar sus propias necesidades de defensa. Mientras las líneas de producción de Irán trabajaban para su propio ejército, los envíos de drones y misiles balísticos a Rusia se detuvieron efectivamente. El malestar civil en Teherán, como la turbulencia económica y las crisis de agua, limitó severamente la capacidad del régimen para asignar recursos a operaciones extranjeras. Sin embargo, lo que realmente llevó a Moscú a un callejón sin salida fue la postura de su mayor aliado silencioso, China. Aunque Pekín ha evitado las ventas directas de armas desde el principio, ha proporcionado microchips, herramientas de maquinaria y bienes de doble uso que son vitales para que Rusia produzca misiles y drones. Pero cuando se activó implacablemente el bloqueo económico de Occidente o el mecanismo de sanciones secundarias, la ecuación cambió. Estados Unidos y la Unión Europea amenazaron con excluir a los bancos chinos que hicieran negocios con la industria militar rusa del sistema financiero global. Grandes instituciones financieras como el Banco de China, ICBC, e incluso el Banco Regional Kunlun, utilizado para pagos, comenzaron a rechazar pagos denominados en yuanes de Rusia, temiendo la pérdida de miles de millones de dólares en los mercados occidentales. Con el flujo de efectivo bloqueado, la ruta de suministro de repuestos que fluía de este a oeste quedó estrangulada. Las líneas de producción más allá de los montes Urales se vieron obligadas a ralentizar la producción o incluso detener temporalmente las operaciones en algunas instalaciones porque no podían encontrar los circuitos integrados y sensores ópticos necesarios. Este cuello de botella logístico detrás de las líneas del frente se reflejó inmediatamente en el campo de batalla. Privado de municiones, drones y apoyo aéreo crítico, la capacidad operativa del ejército ruso quedó paralizada. Ucrania convirtió esta profunda vulnerabilidad de su enemigo en una perfecta oportunidad estratégica. El estancamiento que había persistido desde 2023 dio paso a un cambio dinámico en el mapa a principios de 2026. Con los contraataques concentrados en las líneas de Kupiansk y Kostiantynivka, la supuestamente impenetrable red de defensa profunda de Rusia entró en una fase de colapso. Según declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, un total de 460 kilómetros cuadrados de territorio ha sido liberado. Las tropas rusas se vieron obligadas a abandonar sus posiciones y retirarse debido a la penetración de sus escudos de defensa aérea y la pérdida de apoyo de artillería. Ucrania ha comenzado a desgastar a su enemigo dentro de la guerra de desgaste que ha creado. Sin embargo, la verdadera destrucción no estaba en las líneas del frente, sino en la psicología detrás de las líneas del frente. La guerra ahora había llegado a casa. Según United 24 Media, en la noche del 27 de febrero, las sirenas sonaron simultáneamente en 13 diferentes regiones rusas. Este fue el primer anuncio a gran escala desde el inicio de la guerra a gran escala. La promesa del Estado de protegerte había fallado. Mientras la gente corría a los refugios, los canales locales de Telegram se desbordaron con un flujo incontrolable de información. Aunque los medios estatales intentaron minimizar los eventos, los destellos de explosiones iluminando el cielo y los cortes de energía rompieron la ilusión de una zona segura a los ojos de la gente. Además, este pánico civil se extendió a las puertas cerradas de la élite. La quema de incluso fábricas masivas a 1.700 kilómetros de profundidad en una sola noche causó una seria ruptura entre los oligarcas. Los propietarios de capital, ahora enfrentando el costo de la guerra en términos de su seguridad personal, se apresuraron a mover sus activos fuera del país. La lealtad al régimen se estaba desmoronando. El panorama económico era desastroso. Ucrania cortó no solo los misiles, sino también la línea de vida que los financiaba.
En enero y febrero, 13 instalaciones energéticas críticas, incluidas las ecorefinerías de Ilsky y Slaviansk, fueron atacadas una tras otra. Según estimaciones de expertos económicos, el daño ascendió a $15.000 millones. Este daño redujo instantáneamente la capacidad de procesamiento de petróleo de Rusia en un 22%. Entonces, ¿cómo puede Rusia salir de este callejón sin salir a logístico perfecto? Dentro del círculo cada vez más estrecho de la economía de guerra, el margen de maniobra del Kremlin se está reduciendo rápidamente. Una opción teórica ante ellos es trasladar las instalaciones de producción mucho más allá del alcance de Ucrania, en lo profundo de Siberia, y construir nuevas fábricas subterráneas protegidas y altamente seguras. Sin embargo, tal reestructuración requeriría decenas de miles de millones de dólares en capital fresco y años de tiempo de ingeniería masiva. Mientras tanto, los ataques sistemáticos de Ucrania a la infraestructura energética rusa, refinerías y depósitos de petróleo están causando una fuerte disminución en los ingresos por exportaciones, que son el sustento vital del país. Con déficits presupuestarios en niveles récord y la economía sufriendo bajo la presión inflacionaria, encontrar el poder financiero y tecnológico para mover la industria militar a cientos de kilómetros de distancia se está volviendo prácticamente imposible. Además, misiles ensamblados con un puñado de componentes electrónicos adquiridos a precios astronómicos y con gran riesgo en el mercado negro son rastreados por satélite la primera noche que se despliegan fuera de la planta de producción o se entregan a los centros de ensamblaje. Moscú está atrapado en un círculo vicioso donde pierde sus armas antes de que siquiera lleguen al campo de batalla, y aquí es donde surge la verdadera pregunta clave en la gran ecuación estratégica. ¿Permitirá Ucrania que su enemigo escape de esta espiral de colapso logístico y se reorganice? El mapa operativo en el terreno y los datos recientes de ataques profundos indican que Kiev continuará aplicando su doctrina de disparar al arquero con una determinación agresiva e intransigente. Las redes de inteligencia de señales de los aliados occidentales, los sistemas satelitales de alta resolución y las coordenadas en tiempo real transmitidas por células partisanas que operan mucho más allá de la frontera, crean un conjunto de objetivos constantemente actualizado para el Estado Mayor General de Ucrania. El despliegue de misiles de crucero Flamingo indígenas, capaces de penetrar 3.000 kilómetros de profundidad, ha convertido la ventaja tradicional de profundidad estratégica de Rusia en una falacia geográfica. Las fuerzas ucranianas están destruyendo cada nuevo taller donde el ejército ruso muestra signos de recuperación en la producción de municiones, y cada ruta de suministro alternativa que intenta poner en funcionamiento con ataques precisos en el momento en que son detectadas. La administración de Kiev actúa con paciencia táctica. Nunca deja ese vacío estratégico que permitiría al complejo industrial militar de su enemigo respirar, consolidar sus líneas de producción o establecer nuevos paraguas de defensa. En este punto, la situación es bastante clara. La estrategia asimétrica de Ucrania y su capacidad de ataque profundo de alta tecnología han encerrado a la enorme industria militar de Rusia en su propio territorio. Mientras los laboratorios de bombas en los que Putin ha invertido mucho se convierten en escombros, la red internacional de aliados en la que confiaba está siendo desactivada uno por uno. Los bancos chinos están rechazando pagos. Irán está luchando con sus propias crisis. La munición norcoreana está causando más daño que beneficio en las líneas del frente. El ejército ucraniano no solo está combatiendo a una unidad enemiga en el terreno, está desmantelando una enorme cadena logística global desde dentro. Esto no es un simple conflicto fronterizo, es el colapso simultáneo de la doctrina militar del Kremlin, la resiliencia económica y la seguridad interna. Las sirenas sonando por la noche y las líneas de producción detenidas muestran que la guerra ha cambiado de dirección. No hay lugar seguro. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para mantenerte actualizado sobre nuevos videos y análisis en profundidad, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Quédate con PPR Global en la búsqueda de la verdad. Gracias por elegirnos.